Conclusiones. Liliana Altave. El trabajo realizado, haciendo las entrevistas de adultos sordos, significó para mí una experiencia inédita, conmovedora y muy gratificante. Desde mi alejamiento de la docencia con las personas sordas en el año 1997, no había tenido acercamiento con ellas. Apenas algún evento social. Este año comencé a estudiar lengua de señas y pienso seguir estudiando con una profesora sorda que era alumna de la Escuela de Sordos cuando ella era directora de la misma, y esta experiencia me produce una gran emoción. El contacto con esta profesora, licenciada en la Facultad de Humanidades, que es muy buena docente, me inspira un sentimiento muy afectuoso y a su vez un particular respeto por los sordos. Creo que el trabajo docente con los sordos es muy estresante, así como el trabajo con sus padres. Yo no quería seguir con ese trabajo, que a pesar que fue parte muy importante de mi vida, me produjo un agotamiento psicológico muy fuerte y muchas veces frustrante emocionalmente, lo cual hizo que deseara alejarme. Puede que ello tenga mucho que ver con la metodología que elegimos en aquel entonces para educarlos, el oralismo. Sin inclinarme por ninguna metodología en particular, es cierto que la que yo practiqué para la enseñanza de los sordos, la oral, es sumamente estresante, tanto para el docente como para el alumno. Porque estábamos enseñándole al niño algo que es no solo incomprensible para él, sino que no sabe por qué se lo enseñamos. Recién cuando llega a la adolescencia y a la adultez, se da cuenta que es lo que le sirve para comunicarse con el mundo oyente, el mundo que está del otro lado, por así decirlo. Por hacer un paralelismo, ocurre algo parecido con los hijos oyentes de padres sordos. No hablan, porque sus padres solo hacen gestos, hasta que descubren que deben comunicarse con la comunidad oyente a la que pertenecen. Rebobinando un poco al principio, meditando sobre qué es más conveniente para la educación del sordo, lengua oral o lengua de señas, es que decidí que la mejor manera de saberlo no es solo por los resultados obtenidos de una u otra educación, sino que lo más importante y valedero era consultar a los sordos adultos, ¿quién mejor que ellos para decirlo? No docentes, no lingüistas, no padres, que son los que han decidido hasta ahora qué es lo mejor para su educación. Los verdaderos protagonistas son ellos mismos, su vida, su educación, sus trabajos, sus éxitos y sus fracasos, con una lengua u otra. De ahí las entrevistas realizadas para escuchar su voz. ¿Podría decir que me llevé una sorpresa? No, no es exactamente eso. Quizá el término más acertado sea desconocimiento de mi parte del sordo adulto, su pensamiento y evaluación sobre su propia educación, algo que quizás ni ellos mismos se lo han preguntado hasta ahora. Me di cuenta al reflexionar sobre la historia de su educación que hicimos lo que suponíamos mejor para ellos, sin mirar ni un instante su vida interior propia. Me di cuenta que mientras nosotros no solo no le enseñábamos a comunicarse entre ellos mismos, les prohibíamos su comunicación natural. Ellos, sin embargo, creaban su propia lengua. Es así que los que concurrieron a la escuela de sordos aprendieron la lengua de señas y los que no, la aprendieron de adultos, por el mero interés de saber más de sí mismos. Por eso, fue importante ver a estos adultos sordos, jóvenes y no tan jóvenes, exitosos o no, felices o no, pero todos con su vida propia, luchando como todos para vivir, crecer en este mundo tan difícil para todos y mucho más para ellos. Porque, si todos pensamos y tratamos de decir qué es una persona sorda, no es simplemente alguien que no oye. Es alguien que tiene muy, pero muy limitada su comunicación. Haya aprendido a hablar o no, se comunique con la palabra o con lengua de señas. Es por eso que al encontrarme con los sordos adultos tuve como una sensación de nunca los conocí. Nunca me di cuenta, o no quise verlo, lo difícil que es vivir siendo sordo. Quien lea atentamente las entrevistas realizadas puede darse cuenta sin necesidad de más elementos de las dificultades por las que atraviesan los sordos a lo largo de su vida, los sacrificios que han hecho y que siguen haciendo para seguir adelante su camino y su relacionamiento con los demás.
Muchos me han dicho, estoy en una reunión y no puedo seguir las conversaciones. No me da la cabeza y la vista para mirar lo que dicen cada uno de los que hablan. Y, si observan detenidamente el contenido de las entrevistas, verán que todos tienen muy claro que deben aprender, a pesar de las dificultades, la lengua oral. Porque, como ellos mismos lo dicen, vivimos en una comunidad mayoritariamente oyente. Y no podía dejar de ver la otra mirada. Los sordos vistos por sus hijos. Claro que Isabel y Cándido no son solo hijos de sordos. Son además grandes estudiosos de la vida, la psicología, la idiosincrasia de los sordos, su lengua, su educación. Ellos han dedicado su vida a los sordos, a su comunicación con el mundo oyente. Hay un antes y un después de ellos. Pensemos quién traducía a los sordos con el mundo oyente y viceversa. Los hijos de sordos. No existían los intérpretes. Fue después de la intervención de Isabel y Cándido, a través de sus estudios y perfeccionamiento, que comienza la carrera de intérprete. Y hoy en día a nadie se le ocurre ver una conferencia, una intervención de cualquier índole sin un intérprete para sordos. Y quedé muy sorprendida del conocimiento de la persona sorda que tienen, de cómo saben las dificultades que el sordo tiene para educarse, para trabajar, para socializarse, en fin, para vivir. Está muy claro después de escucharlos que los sordos se pierden formación intelectual y social por no oír, aquello que los oyentes lo adquirimos muy fácilmente, algo que los oyentes no nos damos cuenta que por oír aprendemos sin querer.